Hola, sé que has escuchado de fantasmas, pero ¿alguna vez te han explicado qué son, o por qué aparecen? Probablemente no encontrarás la respuesta, y si la encuentras serán solo opiniones de diferentes personas. Yo una de ellas te hablaré sobre los fantasmas. Empecemos. Primero te diré algunos tipos de fantasmas, apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Generalmente no suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. Apariciones post-mortem. Suelen tener lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona reaparecida, y no acostumbran a estar relacionadas con un lugar o acontecimiento concreto. Parecen ser como despedidas. Apariciones en casos críticos. El aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, a menudo desconocida por el testigo de la aparición, como un accidente, una enfermedad o, por supuesto, la muerte, y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esa experiencia, no después de la misma. Aparición inducida. En estos casos, el fantasma es citado a aparecer o puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Se habla entonces de bilocación, si se trata de santos, o en el folclore alemán, de doppelganger, en el irlandés, fetch. En este tipo de apariciones parecen haberse excluido aquellas en las que la aparición adopta una actitud comunicativa e interactiva con aquel a quien se muestra, pudiendo hablar o comunicarse con él, mucho tiempo después de su fallecimiento. La ciencia considera creer en fantasmas un tipo de superstición muy asentado en la psicología del ser humano, porque se alimenta de la necesidad de vida eterna, como la religión, y sublima una muerte inaceptable y aborrecible por medio del acto apotropaico de creer que la conciencia pervive más allá del fin de la misma, de forma que la fantasmogénesis resulta ser un fenómeno o concepto antropológicamente paralelo a la hierofanía. Una vez que se cree en la existencia de un ente o numen disociado que habita dentro del cuerpo humano, es fácil concebir su existencia separada y autónoma fuera de él como genio o espíritu. Para los pueblos primitivos los fantasmas tenían una vida infinitesimal y miserable, insuficiente para animar y mover un cuerpo, hacer latir su corazón y darle aliento o respiración, pero vida al fin y al cabo, ya que tenían bastante o la suficiente fuerza para manifestarse en los sueños para atormentar o avisar a los vivos o como sombras y apenas necesitaban alimento. En las culturas antiguas con culto a los manes y antepasados había un día anual designado para alimentarlos con ofrendas de alimentos o sacrificios, que los cristianos han sustituido por flores en el día de difuntos o de todos los santos. Así se calmaba a los antepasados y se aseguraba su benéfica influencia. Y las almas en pena son numerosas mitologías. Se caracteriza por ser un espíritu o fantasma del alma de una persona, uno que después de morir, vaga sin descanso, por ejemplo por haberse suicidado, ya que no pueden encontrar el camino al más allá. Su alma continúa deambulando en el mundo de los vivos sin tener plena conciencia de su muerte. Son supuestos espíritus en un sentido amplio, significa la condición espiritual. Hay autores que lo consideran una dimensión más de la persona, como la dimensión biológica o social, y un espíritu errante es, según algunas tradiciones, folclores y mitologías, el fantasma de un hombre o mujer que voluntariamente no ha realizado el viaje para trascender a un plano superior después de la muerte, quedándose reducido a una sombra, bien porque así lo ha decidido, o por miedo al infierno, al purgatorio o a la vergüenza, o porque no ha recibido honras funerarias, o porque no ha sido enterrado según el rito de su religión, o porque nunca ha sido hallado su cuerpo, como ocurre en el caso de muchos marineros. Como no puede recibir el homenaje ni los sacrificios de sus descendientes, son almas hambrientas y desesperadas. Deben diferenciarse claramente de las almas en pena. Hay una teoría que dice que los fantasmas no son más que otras personas, me refiero a que, son de otra dimensión pero dentro de la misma, o sea, donde estás tú podría estar otra persona perfectamente. Es como cuando vas a la casa de un amigo, y llegas a ver algo pasar, según esta teoría lo que acabas de ver pasar, que por alguna extraña razón, normalmente cuando vemos esto, sentimos que es una persona, y la teoría dice que es porque si es una persona, solo que está en la otra dimensión, y a esa persona que tú ves como fantasma, te verá igual a ti, como un fantasma, algo así decía la teoría. Hay muchas que están interesantes. Esto ha sido todo por hoy, hasta luego.